¿Qué tal? Bienvenidos a Abraham y la Historia. Esta es la historia de México. Después de la derrota del Puente de Calderón, Hidalgo y Allende, sin previo acuerdo, se dirigieron al norte del país, creyendo encontrar allí auxilios para continuar la lucha, llegando ambos juntamente con varios jefes a Aguascalientes, que estaba en poder de las fuerzas de Iriarte. Allende, convertido en enemigo mortal de Hidalgo por considerarlo como el causante de todas las derrotas que habían sufrido las fuerzas insurgentes, y lo que era más grave, del desprestigio en que se comenzaba a entrar en la insurrección, hizo que se reunieran los principales jefes insurgentes en la hacienda de Pabellón, cercana a Aguascalientes, y allí, después de atacar con acritud a Hidalgo, propuso se le quitara el mando, lo que fue aprobado por todos, quienes nombraron al mismo Allende para que de él se hiciera cargo, quedando el cura realmente en calidad de prisionero. Después se marchó el ejército insurgente a Zacatecas, donde se recogieron algunos caudales, y como se considerase que la ciudad era indefendible después de haberse puesto en comunicación con Jiménez, continuaron su viaje dirigiéndose a Saltillo. Apenas salidos los caudillos insurgentes de Zacatecas, fue atacada la población el 17 de febrero de 1811 por el jefe realista Ochoa, al frente de 600 soldados de caballería y 300 indios flecheros, haciéndose dueño de ella después de 6 horas de combate. Entretanto, las Cortes de España habían expedido un decreto con fecha del 15 de octubre de 1810, en que después de declarar que los indios tenían los mismos derechos que los españoles, se otorgaba una amplia amnistía a todos los países de ultramar, donde hubiera habido conmociones políticas, siempre que los rebeldes reconocieran al gobierno instalado por la madre patria. El virrey Venegas, después de los triunfos alcanzados por los ejércitos virreinales, creyó que era el momento de publicar tal decreto, y además previno a Cruz lo comunicara a Hidalgo y Allende, esperando que estos se rindieran. La respuesta dada por ambos caudillos, que fue redactada por Hidalgo, es digna de memoria, porque muestra la alta idea que tenían de su misión, a pesar de las difíciles circunstancias por las que la lucha atravesaba. Y dice así: Don Miguel Hidalgo y Don Ignacio Allende, jefes nombrados por la nación mexicana para defender sus derechos, en respuesta al indulto mandado a extender por el señor Don Francisco Javier Venegas, y del que se pide contestación, dicen que en desempeño de su nombramiento y de la obligación que como patriotas americanos les estrecha, no dejarán las armas de la mano hasta no haber arrancado de los opresores la inestimable alhaja de su libertad. Están resueltos a no entrar en composición alguna, si no es que se ponga por base la libertad de la nación y el goce de aquellos derechos que el Dios de la naturaleza concede a todos los hombres, derechos verdaderamente inalienables, y que deben sostenerse con ríos de sangre si fuere preciso. Han perecido muchos europeos y seguiremos hasta el exterminio del último, si no se trata con serenidad de una racional composición. El indulto, señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria, y menos para los que son superiores en fuerzas. Poco después se decidió que los jefes principales marcharan a los Estados Unidos a comprar armas y municiones y a solicitar la alianza de esta potencia, para lo cual se nombraron como embajadores al licenciado don Ignacio Aldama y a Fran Juan de Salazar, asociados, los que debían preceder a los caudillos de su viaje, habiéndoseles provisto de dinero en abundancia. Desgraciadamente esta misión diplomática fracasó también, pues aprendidos en Béjar por unos contrarrevolucionarios, fueron procesados luego llevados a Monclova, donde se les procesó y fusiló algún tiempo después. Aunque Lucas Alamán y los historiadores que le han seguido critican tanto el nombramiento de estos embajadores como la retirada a los Estados Unidos, en las circunstancias porque atravesaba la revolución, pues era el partido más cuerdo que podía tomarse. El único punto donde podían importarse armas y municiones, pues era los Estados Unidos, tanto por su proximidad como porque estando Europa entera en guerra, era imposible que llegaran de allá elementos para la lucha. Así, el 16 de marzo, se celebró un consejo de guerra en Saltillo,
al que concurrieron Allende y los demás jefes insurgentes, decidiéndose quedaran allí 2.500 hombres, al mando del licenciado Ignacio López Rayón, el licenciado Arrieta y don José María Lisiaga, saliendo luego los caudillos rumbo al país vecino. Don Ignacio Elizondo, capitán de las campañas presidenciales de provincias internas, abrazó con gran entusiasmo la causa insurgente, y en parte, muy principal, a él se debió que dichas provincias se sometieran fácilmente a Jiménez. Premiáronse sus servicios con el grado de coronel, pero no satisfecho con él, se presentó ante Allende, pretendiendo se le diera el de teniente general. Don Ignacio, que deseaba poner coto a la concesión de grados militares que tanto había perjudicado a la revolución, se negó a ello, por lo que Elizondo se retiró profundamente disgustado. De allí a poco tuvo una entrevista con el obispo Linares, don Primo Feliciano Martín de Porras, quien acabó de convencerlo de que debía separarse de la revolución y ayudar a la contrarrevolución, que el mismo obispo había trabajado secretamente valiéndose como de agente principal al subdiácono don José María Zambrano, quien hizo aprender en Béjar a los plenipotenciarios insurgentes licenciado Aldama y al padre Salazar, apoderándose luego del gobierno de dicha población y de las fuerzas que en ella se encontraban. Elizondo, después de una conferencia con el obispo, marchó a Monclova, donde también el obispo tenía agentes que conspiraban y de acuerdo con ellos secundó la contrarrevolución, poniéndose de acuerdo con varios españoles y jefes de compañía presidiales, así como con algunos insurrectos de su confianza. Y la noche del 17 de marzo de 1811, mientras el gobernador Aranda, puesto por esto, se encontraba en un baile, lo aprendió y amenazando con la muerte, le hizo firmar una carta para Jiménez en la que decía que la villa de Monclova se preparaba con entusiasmo para recibir a Hidalgo y demás caudillos. La carta que Elizondo había hecho escribir al gobernador para Jiménez había dado resultado apetecido. Los caudillos, insurgentes y sus acompañantes confiados que se encontraban entre amigos, marchaban en desorden formando una caravana compuesta de 14 coches, varios carros, carretas y acémilas, y más de $500,000 de pesos, algunas fuerzas y 25 cañones que marchaban a distancia, y que mandaba don Rafael Iriarte. El itinerario que siguieron los caudillos fueron de Saltillo a Santa María Anhelo, Punta del Espinazo del Diablo, a Catita de Baján. La marcha era lenta y penosa a través de aquellas áridas y polvorientas llanuras, debido principalmente al calor sofocante que en esa época del año se deja sentir. La sed hacía desfallecer a hombres y animales, y el paso por Baján era forzoso, por faltar el agua en la región y haber allí unas norias. Para más facilitar la obra de la traición y a fin de no agotar el agua de ellas, la columna se había dividido en varias partidas. Elizondo estaba allí, y cuando los coches fueron llegando, intimóles rendición, procediendo a aprender a los que en ellos estaban, amarrándolos sin resistencia hasta llegar al que iba Allende, quien cuando se le notificó que se rindiera en nombre del rey, contestó: «Eso no, primero morir, yo no me rindo», y disparó un pistoletazo llamando a Elizondo infame traidor. Este huyó al cuerpo y mandó hacer fuego a las tropas, muriendo a consecuencia de la descarga el hijo de Allende, don Indalecio, y quedando allí herido el teniente general Arias, que murió de allí a poco. Viendo esto, Jiménez saltó del coche y le dijo a Allende que no había más remedio que rendirse, haciéndose a ambos y a sus acompañantes prisioneros. Enseguida venía Hidalgo, montando en caballo negro y acompañado de 20 hombres, siendo todos aprehendidos sin resistencia. Presos ya todos los principales, adelantóse Elizondo al encuentro de las tropas mandadas por Iriarte, y aún cuando los que marchaban a la vanguardia hicieron resistencia, fácilmente fueron vencidos, huyendo Iriarte con los restantes al enterarse de lo que ocurría. Los prisioneros hechos fueron 893 y los muertos 40. A muchos de aquellos, entre los que se contaban varios indios comanches y mezcaleros, los despojaron de cuanto llevaban, dejándolos completamente desnudos. Y esta es la forma en que fueron hechos prisioneros Hidalgo y Allende.